Buenas tardes, doctor. El día de hoy el tema a exponer es regulación del equilibrio ácido-base. Nuestros integrantes son Arévalo Roa Omar Alexandra, Farfán Neira Xiomara, Guaylupo Ramírez Iris Lucero, Martínez Silva Alex y Medina Parrillo Sujei Roslin. El equilibrio ácido-base mantiene el pH sanguíneo entre 7.35 y 7.45. Los riñones se van a encargar de regular este equilibrio mediante mecanismos renales claves, ¿no? El riñón se va a comportar como un filtro, ¿no? Que va a mantener el pH en la sangre estable. También va a controlar cuánto sodio, cuánto potasio, calcio, fosfato y magnesio hay en el cuerpo, ¿no? Mediante mecanismos renales claves como la reabsorción del bicarbonato, que esto ocurre principalmente en el túbulo proximal. El bicarbonato filtrado se convierte en CO2 y en agua y se va a reabsorber, como nuevo bicarbonato. Luego vamos a tener la secreción del ion hidrógeno a lo largo del túbulo, especialmente en el túbulo distal y conducto colector, ¿no? El hidrógeno se va a intercambiar por sodio o se secreta activamente o se va a secretar activamente, ¿no? Luego vamos a tener la excreción de ácidos no volátiles, ¿no? Ácidos titulares, como el hidrógeno se va a combinar como buffer, como fosfato, excretado en la orina como fosfato también, ¿no? Y se va a producir la aminogénesis. En el túbulo proximal, la glutamina va a producir el ion amonio y el ion bicarbonato. El amonio se excreta y va a permitir la eliminación del hidrógeno y que se genere bicarbonato nuevo. Vamos a ver también la regulación hormonal que se va a dar por la aldosterona, que va a estimular la secreción de hidrógeno y la absorción de sodio en el túbulo. La acidosis crónica, que va a estimular la síntesis de enzimas para la producción de amonio. También la distal anhidrasa carbónica, que es una enzima esencial para la reabsorción del bicarbonato. A continuación vamos a ver la regulación renal del sodio, del sodio, del potasio, explicados a continuación. Continuamos con la exposición. Vamos a hablar lo que es la regulación del sodio. Pues empezando con lo que es las funciones del sodio, el balance y la relación de la formación de lo que es la orina. ¿Qué funciones desempeña el sodio en el organismo? Pues el sodio es un electrolito fundamental en nuestro cuerpo y cumple muchas funciones. La más importante es que controla el volumen de líquido extracelular, o sea, la cantidad de agua que hay fuera de las células, incluyendo lo que es el volumen de la sangre. También participa en lo que es la conducción de impulsos nerviosos y contracción muscular, gracias a que interviene en los potenciales de acción. Además, el sodio permite lo que es el transporte de otras moléculas importantes como lo que son la glucosa y colabora en lo que es el equilibrio del ácido base, ayudando a eliminar protones en lo que es el riñón. Pero ahora, ¿cómo se mantiene lo que es el balance del sodio en nuestro organismo? El ingreso del sodio se da por la dieta y prácticamente por lo que absorbe en lo que es en nuestro intestino. Como el cuerpo no puede controlar cuánto absorbe, lo que hace es regular cuánto es lo que el sodio elimina a través del riñón. Si hay una baja de volumen o de sodio, se activa lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que ayuda a reabsorber más sodio y agua. Y si hay exceso, se libera rápido lo que es el péptido natriurético auricular, que promueve su eliminación. Gracias a este equilibrio, este ingreso y egreso se mantiene la presión arterial, lo que es la volemia y el estado de hidratación del cuerpo.
Bien, ahora hablemos de la relación que hay entre la orina y el sodio, cómo se produce la orina y lo que sucede con el sodio. La orina se forma en tres pasos, lo que es la filtración, la reabsorción y la secreción. El sodio se filtra libremente en lo que es el glomérulo y luego se reabsorbe a lo largo de todo lo que es la nefrona. En el túbulo proximal se reabsorbe la mayoría, luego sigue a lo que es la asa de Henle en el tubo distal y el conducto colector. Esta reabsorción permite no solo lo que es conservar el sodio, sino también regular la cantidad de agua que sale de la orina, ya que el agua sigue al sodio por osmosis, es decir, que depende de cuánto sodio reabsorbe o elimina, se adjunta también el volumen y la concentración de la orina. Bien, ahora hablaremos de ciertas estructuras específicas como lo que es el túbulo proximal. ¿Cómo se absorbe lo que es el sodio en el túbulo proximal? En el túbulo proximal se reabsorben alrededor de lo que es el 65 al 70% de lo que es el sodio. Esto se hace con ayuda de lo que es las proteínas transportadoras como el cotransportador sodio-glucosa y el intercambiador sodio-hidrógeno. El sodio entra desde lo que es la orina al interior de la célula. Luego la bomba sodio-potasio ATP pasa lo que expulsa hacia lo que es el intersticio, donde vuelve a la sangre. Este proceso genera un gradiente osmótico que también permite que el agua se reabsorba, lo que ayuda a conservar lo que es el volumen y evita lo que es la deshidratación. Bien, ya hablamos de lo que es el sodio, ahora hablaremos de lo que es el bicarbonato. Cómo se reabsorbe el bicarbonato en lo que es el túbulo proximal. El bicarbonato no se reabsorbe de forma directa. Lo que pasa es que el hidrógeno secretando desde las células se une con el bicarbonato filtrando y forma ácido carbónico, que se convierte en dióxido de carbono y agua. Pues estas moléculas sí pueden entrar a la célula y ahí se vuelven a transportar en bicarbonato, que finalmente regresan a lo que es la sangre. Este mecanismo es esencial para mantener lo que es el pH sanguíneo y evitar la pérdida de bicarbonato, que es vital para neutralizar lo que es el ácido en el cuerpo. Hablando de la reabsorción del sodio en la asa de Henle y el túbulo distal colector. ¿Cómo se absorbe el sodio en lo que es la rama ascendente del asa de Henle? Pues en la rama ascendente del asa de Henle se reabsorbe entre el 20 al 25% de lo que es el sodio filtrado. Lo más importante de este segmento es que es impermeable al agua, por lo que se diluye la orina. Y aquí actúa el cotransportador de sodio-potasio 2-cloruro, que introduce estos iones a lo que es la célula. El sodio luego sale por la bomba adenosina trifosfatasa sodio-potasio dependiente y esto contribuye a una forma de gradiente de una concentración de médula renal que será fundamental para concentrar o diluir lo que es la orina más adelante. ¿Cómo se absorbe el sodio en el túbulo distal y conductor colector? En el túbulo distal, el sodio entra por un transportador que lo reabsorbe junto con el transportador sodio-cloro. En cambio, el túbulo distal tardío, el conductor colector, el sodio se reabsorbe por lo que son los canales de sodio epitelial que son estimulados por la hormona aldosterona. Esta hormona aumenta lo que es la reabsorción del sodio cuando el cuerpo necesita conservar agua y elevar lo que es la presión. A su vez, secreta el potasio, lo cual explica por qué el paciente con exceso de aldosterona puede presentar lo que es una hipocalemia. En esta parte se da el ajuste fino del sodio según lo que el cuerpo necesita en cada momento.
Bien, ahora hablaremos acerca de la regulación renal del calcio. ¿Cómo se regula la excreción del calcio en lo que son los riñones? El calcio, al igual que el sodio, también se filtra en el glomérulo, pero el 99% es reabsorbido. La hormona paratiroidea, o también conocida como la parahormona, es la encargada de regular cuando el calcio está reabsorbiéndose o cuando se elimina. Cuando el calcio en la sangre está bajo, se libera la parahormona o la hormona paratiroidea, como ya lo había mencionado, que aumenta lo que es la reabsorción del calcio en el túbulo distal, disminuye la reabsorción de lo que viene a ser el fosfato y estimula la producción de lo que viene a ser el calcitriol, que es la forma activa de la vitamina D. Todo esto tiene un objetivo que es aumentar los niveles de calcio en la sangre y disminuir lo que es la excreción urinaria. Bien, ahora continuamos con lo que es la reabsorción del calcio en los diferentes segmentos, como lo son el túbulo distal y lo que es el asa de Henle. En el asa de Henle, específicamente en lo que son las ramas ascendentes, el calcio es reabsorbido por las células paracelulares, es decir, pasa entre lo que son las células arrastrado por una gradiente eléctrico. En cambio, en lo que es el túbulo distal, el calcio se reabsorbe mediante la vía transcelular. En este lugar, la parahormona o la hormona paratiroidea activa canales de calcio en lo que es la membrana apical y aumenta lo que es la cantidad de proteínas transportadoras como la calvindina, que lleva el calcio hacia el interior de las células y luego lo lleva hacia la sangre. Este es el principal sitio donde se ajusta el calcio bajo el control de lo que son las hormonas. En cuanto es al túbulo proximal, aquí se reabsorbe la mayor parte del calcio, unos 65%, pero este proceso no está regulado por lo que son hormonas. Se da de forma pasiva por arrastre con el sodio y el agua. Es decir, si se reabsorbe más sodio o más agua, también llega consigo más calcio, aunque no es un sitio con control fino, es muy importante para la cantidad total de calcio que se maneja. Bien, ahora vamos a ver lo que es la regulación de la excreción renal de fosfato. Como podemos ver, ahí tenemos una imagen que muestra, esta gráfica muestra cómo el riñón regula la cantidad de fosfato que se elimina en la orina, obviamente, dependiendo de la carga filtrada y el límite de reabsorción tubular, ¿no? Recordemos que el fosfato es un anión especial para el cuerpo, involucrado en la formación del hueso, como fosfato de calcio, la síntesis de ATP y la regulación del pH intracelular. Además, recordemos que en la clase vimos que el glomérulo, el fosfato libre en plasma se filtra de forma pasiva. Una vez que el túbulo proximal se reabsorbe, o sea, mediante el cotransportadores de sodio-fosfato en la membrana apical. Sin embargo, la cantidad de fosfato que puede estar reabsorbida tiene un límite, obviamente, ¿no? Decimos que el transporte máximo tubular, depende de la cantidad de saturación que los transportadores disponibles. Además, que si la carga de fosfato filtrado, que es la concentración por la tasa de filtración glomerular, es menor al máximo tubular, el túbulo puede reabsorber todo el fosfato. Ahora, pero si la carga excede el máximo tubular, ocurre cuando, o sea, la concentración plasmática esté elevada, que es mayor a un milímetro por litro. O sea, el exceso de fosfato no puede ser reabsorbido y obviamente si no puede ser reabsorbido se va a excretar en la orina. A todo esto, este fenómeno se le denomina como mecanismo de exceso de flujo o overflow, como se conoce en inglés. Y este es un sistema de defensa para prevenir la hiperfosfatemia, además, lo cual esto puede ocurrir o provocar una precipitación de sales de calcio y daño vascular. Bien, continuando hablando del fosfato, decimos que
Tenemos otra imagen, pero esta es un esquema que va a mostrar el recorrido del fosfato, pero en este caso a través de la nefrona y la porción reabsorbida en cada segmento tubular. Decimos que una vez filtrado en el glomérulo, obviamente como le dije anteriormente, el fosfato es manejado a lo largo del sistema tubular de forma segmentaria. La mayor parte, que va a estar entre un 75 o un 80%, se reabsorbe en el túbulo proximal, donde los cotransportadores de sodio-fosfato funcionan activamente gracias al gradiente generado por la bomba sodio-potasio ATPasa. Esta reabsorción es sensible a factores hormonales, especialmente la PTH, que puede ser inhibida. Posteriormente, en el asa de Henle tiene un rol muy importante, ya que el manejo del fosfato va a estar manejado ahí. Además, en el túbulo contorneado distal se reabsorbe cerca del 10% aproximadamente, pero el mecanismo aquí es menos comprendido y menos eficiente. Por último, en la parte final del tubo colector ya no hay mecanismos activos de reabsorción de fosfato, obviamente, así que el fosfato que llega a esta zona se va a excretar por la orina, representando típicamente un 10% del total filtrado, ¿no? Teniendo en cuenta de que este patrón de reabsorción permite que le permite al riñón adaptarse a la secreción del fosfato según las necesidades fisiológicas del organismo y el estado normal en el que se encuentra, ¿no?, en el día a día. Bien, volviendo con la exposición, ahora vamos a ver lo que es la regulación hormonal de la actuación del fosfato, pero en este caso, cómo es que la dieta tiene su efecto y la PTH, ¿no? Como podemos ver en la imagen, esta diapositiva muestra cómo la PTH y la dieta afectan a la reabsorción de fosfato en el túbulo proximal. Teniendo en cuenta de que la reabsorción de fosfato en el túbulo proximal depende de cotransportadores, en este caso de sodio y fosfato en la membrana apical. Estos cotransportadores están regulados en un estado nutricional y hormonal del cuerpo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando hay una dieta baja en fosfato, el cuerpo responde aumentando la expresión de esos cotransportadores, favoreciendo la reabsorción del fosfato para el filtrado, ¿no?, para conservarlo. Por otra parte, en cambio, cuando hay un exceso de fosfato plasmático o se eleva la hormona paratiroidea, que se conoce como PTH, que esta hormona va a actuar en los túbulos inhibiendo la expresión de esos transportadores, ¿no?, lo que disminuye la reabsorción de los túbulos, por lo tanto va a aumentar la excreción urinaria. Además, decimos que la PTH estimula la reabsorción ósea, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que además va a liberar el fosfato y el calcio en el plasma. Pero ojo, recordemos que su objetivo final no es elevar el fosfato plasmático, sino el mantener un equilibrio que favorezca la calcemia, ¿no?, ya que recordemos que el exceso de fosfato puede unirse al calcio y disminuir su disponibilidad libre. Entonces decimos, dicho todo esto, ¿no?, que la PTH reduce los niveles de fosfato circulante tanto al disminuir su reabsorción renal como también al inhibir la acumulación plasmática, ¿no?, que es lo que va a hacer, va a facilitar su eliminación. Bien, ahora vamos a ver lo que es el control de la excreción renal de magnesio, pero en este caso el balance que hay más que todo en el ingreso, en la absorción y la excreción, ¿no? O sea, ¿qué vamos a ver aquí? Vamos a ver el resumen de la ingesta, de la absorción, el almacenamiento y la eliminación de magnesio. Empezando porque, bueno, el magnesio es un catión divalente esencial para múltiples funciones, ¿no? A diario se consumen entre 250 y 300 miligramos de magnesio y este se va a absorber aproximadamente la mitad en el intestino delgado. Una vez absorbido de todo lo que hemos consumido, el 60% se va a almacenar en lo que son nuestros huesos. El otro 39% se va a almacenar en el interior de la célula, ¿no?, teniendo en cuenta de que se almacena, como ya sabemos, en los músculos y en los tejidos blandos. Y ahora, ¿qué pasa con ese 1% que sobra? El 1% circula libre en el plasma. El magnesio libre es el que se filtra a nivel glomerular, ¿no?, y la reabsorción ocurre mayormente en la rama ascendente gruesa del asa de Henle por la vía paracelular. Obviamente que este va a estar aprovechado por el gradiente electroquímico positivo generado por el cotransportador sodio, potasio y cloro. Bien, en el tubo distal podemos ver la reabsorción es activa y bueno, el punto de control fino. Pese a que no existe una hormona específica como la PTH para el magnesio,
su reabsorción puede aumentar si los niveles plasmáticos bajan, o en todo caso lo contrario sería que si disminuye habría un exceso. Obviamente van a existir algunos diuréticos, especialmente los de asa, que van a bloquear esto, ¿no? Lo que reduce el gradiente y provoca una pérdida excesiva de magnesio, lo que va a ocasionar lo que se le denomina como hipomagnesemia. Bien, ahora vamos a hablar de la distribución corporal y la homeostasis del magnesio. Bien, ¿qué representa? Esto más que todo representa la distribución del líquido intracelular y del líquido extracelular, bueno, obviamente la forma de magnesio y su eliminación renal. Bien, aquí podemos ver cómo se distribuye el magnesio en los compartimentos corporales. Recordando un poco que les he explicado anteriormente que, bueno, en el líquido extracelular existen dos formas de magnesio. Una que es la forma libre o la forma iónica. Recordemos que hay 0.8 miliequivalentes por litro, y que es fisiológicamente activa. Además de que sí existe otra forma unida a las proteínas o complejos, ¿no? Además, también decimos que el líquido intracelular, la concentración es de 1.8 miliequivalentes por litro. ¿Qué quiere decir esto? Que esto va a reflejar el gradiente inverso al del calcio, ¿no? Bien, además de que este gradiente es mantenido por mecanismos de transporte activo y pasivo que regulan el flujo de magnesio entre compartimentos. Ahora, ¿qué pasa a nivel renal? A nivel renal se filtra solo una fracción libre, y que el cuerpo excreta entre 125 y 150 miligramos diarios, dependiendo de la concentración plasmática, obviamente. Además de que la reabsorción renal de magnesio es flexible, o sea, ¿qué quiere decir eso? Que se va a adaptar a las necesidades fisiológicas, ya que, como sabemos, el magnesio es crucial para la estabilidad eléctrica celular, la función muscular, cardíaca y la neurológica, ¿no? Además de que su homeostasis depende de un equilibrio entre la absorción intestinal, el intercambio óseo, el uso intracelular y la eliminación renal. Siguiendo con la exposición, tenemos a la regulación del equilibrio de ácido básico, la cual se regula mediante dos mecanismos, mediante la regulación respiratoria y el control renal. En cuanto a la regulación respiratoria, la cual es la segunda línea de defensa ante trastornos del equilibrio de ácido básico, esto lo va a hacer mediante la ventilación, ya que al aumentar la ventilación, los iones de hidrogeniones descienden. Es decir, el CO2 desciende, por lo que también va a descender la presión de CO2. Sin embargo, si la ventilación disminuye, al nosotros no expulsar el CO2, esta se va a acumular y se van a elevar los iones de hidrogeniones, por lo tanto también la presión de CO2. Como bien sabemos, las células generan CO2 mediante su metabolismo, el cual es expulsado al líquido extracelular y hacia la sangre, la cual va a ser dirigida hacia los alvéolos para ser expulsada. Pero si aumentara este metabolismo celular, los niveles de CO2 aumentan y la presión de CO2 también lo hará. Y va a ocurrir lo contrario si este metabolismo disminuyera. Debemos tener en cuenta esto, ya que el aumento de la ventilación alveolar reduce la concentración de hidrogeniones en el líquido extracelular y esto va a elevar el pH. Y cuando aumenta la concentración de CO2, aumenta también la concentración de ácido carbónico y la concentración de hidrogeniones, lo que se traduce a una disminución del pH. La ventilación alveolar no solo influye en la concentración de hidrogeniones a través de los cambios de la presión parcial de CO2 de los líquidos orgánicos, sino que la concentración de hidrogeniones influye también en la ventilación alveolar. Lo ya antes mencionado en la diapositiva pasada, Kaito nos lo explica muy bien en una tabla muy simple, donde podemos ver que abajo indica el pH de la sangre y hacia arriba o hacia el costado la ventilación alveolar, donde 1 sería lo normal. Como podemos ver, si el pH desciende hasta un nivel de 7, la ventilación se va a elevar hasta 4 veces. Esto debido a que si el pH desciende, los hidrogeniones se van a elevar. Por lo tanto, la presión parcial de CO2 aumenta, y al aumentar los hidrogeniones, como ya mencionamos, que estimula la respiración, también la ventilación va a aumentar. Esto para eliminar el CO2 y equilibrar el pH. Por otro lado, si el pH asciende hasta los 7.5, los hidrogeniones van a estar bajos y la presión parcial de CO2 también. Y al no haber hidrogeniones, también va a bajar la ventilación, ya que no va a haber que estimula la ventilación, a la respiración. Y esto va a pasar ya que al respirar menos,
nuestro cuerpo va a acumular más CO2. Y entonces al acumular más CO2, va a haber una mayor concentración de hidrogeniones y una mayor presión parcial de CO2. Entonces el pH se va a regular. Sin embargo, si es que hay una hipoventilación demasiado severa, esto va a estimular a la ventilación y hacer que sigamos eliminando CO2, por lo que podría empeorar esta condición. Por ello es que la compensación respiratoria al ascenso del pH no es tan eficaz como su respuesta a una reducción acentuada del pH. Control por retroalimentación de la concentración de hidrogeniones a través del aparato respiratorio. Nos dice que el aumento de la concentración de hidrogeniones aumenta la ventilación alveolar y este aumento de la ventilación reduce la concentración de hidrogeniones, es decir, la presión parcial de CO2. Y este descenso de la presión parcial de CO2 inhibe la ventilación, por lo cual es una retroalimentación negativa. Sin embargo, esto siempre que la concentración de hidrogeniones supere su valor normal. Entonces se va a producir una estimulación del aparato respiratorio y va a aumentar la ventilación alveolar. Bien, tenemos el control renal del equilibrio ácido básico, ¿no? Los riñones van a regular el pH de tres formas principales: secretando el hidrógeno, reabsorbiendo el bicarbonato y produciendo un nuevo bicarbonato. Bien, tenemos como primer punto la secreción de hidrógeno y la reabsorción del bicarbonato en los túbulos renales, ¿no? Como se ve en la imagen, en el glomérulo se va a filtrar mucho bicarbonato, pero las membranas no van a ser permeables a él, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a recuperar? La clave está en que las células tubulares vamos a encontrar una enzima que es la anhidrasa carbónica que va a convertir el CO2 y el agua en ácido carbónico, H2CO3, que se va a disociar en hidrógeno y bicarbonato. El hidrógeno se va a secretar al lumen tubular intercambiándose por el sodio mediante un cotransportador que es el sodio-hidrógeno. En la luz del lumen, el hidrógeno se va a unir al bicarbonato filtrado y va a formar lo que es el ácido carbónico, que se va a descomponer luego en CO2 y el agua. El CO2 va a regresar a la célula y va a volver a formar el bicarbonato, que ahora sí va a pasar a la sangre. Así recuperamos el bicarbonato sin dejarlo perder. Luego, ¿qué pasa con el exceso de hidrógeno, no? Cuando hay un exceso de ácido, la secreción de hidrógeno va a aumentar, pero el carbonato del filtrado se va a agotar. Entonces, el hidrógeno se va a combinar con lo que son buffers urinarios para poder eliminarlo. En esto se va a combinar con lo que es el buffer de amoníaco y también el de fosfato. Esto para seguir eliminando lo que es el hidrógeno sin que el pH de la orina baje demasiado. Luego, ¿cómo se hace la producción del bicarbonato nuevo? Bien, cada hidrógeno que se excreta unido al fosfato o al amonio va a generar un nuevo bicarbonato para la sangre. Esto va a ser vital en lo que es la acidosis. Ahora,